Este miércoles estuvimos reunidos en un culto hermoso. Tuvimos, como habíamos anunciado, unción de aceite por los enfermos. Así que este miércoles estuvimos orando y ungiendo con aceite a los enfermos, como habíamos anunciado anteriormente. Y también estamos siguiendo una cadena de oración y ayuno por 40 días. Yo creo que la gran mayoría, tal vez todos, tal vez casi todos los hermanos de la congregación están haciendo ayuno exclusivamente por la sanidad de los hermanos que están enfermos. Hicimos un calendario de 40 días de ayuno y oración. Un grupo ayuna los lunes, otro los martes, otro los miércoles y así sucesivamente. Otros lo hacen todos los lunes, todos los martes. Nidia y yo lo hacemos todos los miércoles. Este mes, el 18 de mayo, finalizamos los 40 días de ayuno. Y estamos viendo, hermanos, cosas sobrenaturales. Estamos viendo que enfermos se sanan, que cosas que resultaba imposible para la ciencia, para la medicina, Dios lo está haciendo. Si todavía no estás asociado a esa cadena de ayuno y oración, yo te animo a incluirte. Un ayunito por semana o cada semana te va a hacer bien, no solamente la parte espiritual, sino también a la parte física, porque los médicos han descubierto que al ayunar todas las toxinas del organismo salen. Es como que nos desintoxicamos de todas las impurezas. O sea que hasta los médicos recetan hacer ayuno de tanto en tanto, por supuesto no con fines espirituales, sino con fines para una mejor salud. Pero nosotros abordamos el ayuno de una perspectiva espiritual. Así que, aunque parezca obvio que el ayuno es abstenerse de alimentos y que lo único que se puede tomar si uno quiere es agua, porque el agua no pone a trabajar el sistema digestivo. Vos tomás un té y ya tu sistema digestivo comienza a trabajar y a provocar hambre. Pero si tomas agua, entonces tu sistema digestivo no trabaja. Pero algunos deciden no tomar ni siquiera agua. Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto, sin alimento, sin agua. ¿Por qué? Porque en el desierto, ¿de dónde iba a sacar agua? Y mucho menos alimento. Así que hoy vamos a meditar sobre el tema ¿qué enseña Jesús sobre el ayuno? ¿Qué enseña Jesús sobre el ayuno? Y vamos a ver en primer lugar que el mayor ejemplo sobre el ayuno, el mayor ejemplo fue Jesús mismo. Al comenzar su ministerio público, él ayunó 40 días. Y vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Mateo 4, 1 al 4, donde leemos: Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso dice el versículo 1, y ahí me quiero detener, en el primer versículo. Notamos algunas cositas. Dice luego. ¿Luego de qué? Luego de haber sido bautizado en agua. Inmediatamente, cuando él se bautizó en agua, sumergiéndolo el Juan Bautista en el río Jordán, se hizo presente la Trinidad bendita. El Espíritu Santo apareció en forma de paloma para hacerse visible
y también se escuchó una voz audible donde decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Hijo se estaba bautizando en el río Jordán. Pero notamos algo llamativo. Él no se fue al desierto por su propia cuenta. Dice el versículo 1 que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y llama la atención que también fue llevado por el desierto, no para sufrir hambre, no para estar solo, sino para ser tentado por el diablo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, desde el mismo comienzo del ministerio de Jesús, Él necesitaba mostrarle al diablo que el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que tiene la gracia de vencer, de triunfar, era Jesucristo y no el diablo. Así que por eso el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que el diablo lo tiente. ¿Y qué pasó? Salió derrotado el diablo y Jesús salió vencedor. Para que de ahí en más el diablo sepa claramente que con Jesús nadie se mete, porque Él es autoridad del cielo y en la tierra. Él dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Él tiene la autoridad en el universo, en las galaxias, en los sistemas solares. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Amén. El versículo 2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Es obvio que tenga hambre después de 40 días de estar sin comer. Y yo mucho he estudiado ese tema, ¿por qué 40 días? No sé, hay muchas veces que el número 40 es muy significativo en la Biblia. 40 días estuvo Moisés en la cumbre del monte Sinaí, 40 días ayunó Jesús y hay muchos 40. Pero también descubro algunas cosas. Después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y algunos me llegaron a decir: bueno, pero Jesús era Dios. Yo no sé si yo puedo aguantar 40 días. Jesús no estuvo ayunando como Dios. Jesús estuvo ayunando como ser humano, como hombre. Dios no come. Dios pasa la eternidad sin comer. No es que hace ayuno de 40 días. Así que Jesús estuvo en el desierto 40 días ayunando como un ser humano, porque Jesús era y es hombre, humano y es Dios absoluto. Así que Él estuvo ahí ayunando 40 días y tuvo hambre. El versículo 3 dice: el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí vemos qué oportuno es el diablo, qué oportuno. Lo que vemos aquí es que quería poner en duda la identidad de Jesús, quién era Él. Y alguna vez en tu vida, especialmente si te estás consagrando para servir más al Señor, si estás santificando tu vida, si te estás santificando, preparando, van a venir voces que son del enemigo y te van a decir: pero ¿quién sos vos para hacer tal cosa? ¿Quién te mandó? ¿Quién sos? Y va a querer poner en duda tu identidad. Pero si vos recibiste a Jesucristo en tu corazón, si lo hiciste genuinamente, si le pediste perdón por todos tus pecados y le estás siguiendo fielmente, Dios te declara su hijo. ¿Qué padre tenemos? Un padre que es el dueño de la plata y el oro del mundo. Él es nuestro Padre eterno. Y también yo concluí que nadie puede humanamente hacer un ayuno tan extenso. Jesús debe haber ayunado primero un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que alcanzó los 40 días. El otro día estuve escuchando un testimonio de Gigi Ávila y dice que él se propuso ayunar hasta que Dios le dé respuesta a su necesidad. Y ayunó 21 días y nada ocurría. Y ayunó 1 semana más y alcanzó casi 30 días. Y dijo: Señor,
¿No me estás escuchando? ¿No me ves? ¿Te das cuenta que estoy ayunando para que me solucione este problema que yo no lo puedo resolver? Y Dios le dijo, cámbiate de lugar, ve a otra habitación y sigue ayunando. Y entonces él siguió ayunando, él se apartaba de toda actividad y se puso a ayunar y llegó a los 40 días. Y dice Gille Ávila que él no tenía hambre, no tenía sueño, no sentía debilidad, estaba espléndido, con una vitalidad sobrenatural. Y él dijo, bueno, ¿qué hay? Un día más no me hace nada. Si Jesús ayunó 40 días, yo ya alcancé los 40, así que voy a ayunar un día más. Él no lo dijo, pero yo digo, tal vez le quiso sobrepasar el ayuno de Jesús. Y el día 41 casi se murió. Se sintió tan débil, no podía levantarse de la cama, se sentía morir. Y le dijo, pero Señor, 40 días estuve radiante y el 41, ¿por qué? ¿Por qué estoy así tan mal? Y el Señor le dijo, el que te sostuvo los 40 días fui yo, no fue tu decisión. Pero yo dejé de ayudarte el día 41 para mostrarte que nadie puede ayunar en sus propias fuerzas sin depender de mí. Lección para nosotros, si alguien dice, me cuesta ayunar, decir, me propongo ayunar con el poder y la fuerza del Espíritu Santo y te va a sorprender que vas a ayunar un día, 2 días, 3 días y van a empezar a suceder milagros y cosas que nunca se logró en tu vida. Dios las va a hacer porque el ayuno es parte de las armas espirituales que Dios nos dio. Pero en este tiempo es como que se está diluyendo las armas. El diablo nos quiere robar esa arma poderosa. Yo te animo a empezar días de ayuno. Hay ayunos colectivos donde todos nos ponemos de acuerdo. Yo no voy a tratar eso hoy. Ayunos colectivos. Pero hay ayunos individuales donde nadie se va a enterar por qué estás ayunando. Pero Dios y vos van a saber por qué. Y Dios te va a recompensar de alguna manera. Así que pasamos al versículo 4, estoy repasando el contenido. Jesús respondió, escrito está. Y ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios es un arma poderosa, es la espada de 2 filos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En los días de ayuno es cuando más tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que meditar la palabra de Dios. Tenemos que dedicarnos a orar, porque a veces nosotros ayunamos, pero por ahí descuidamos la lectura, la meditación de la palabra. Pero pastor, yo tengo que trabajar. Bueno, yo sé de ese tema también. Hubo una época donde yo era empleado de banco y ayunaba siendo empleado. Y me iba y cada rato me escapaba. En un interín que no tenía clientes me desaparecía. Entonces mis compañeros me decían, Aranda, vos estás descompuesto, tenés alguna indigestión, te vas al baño, ¿qué haces? No, me voy nomás un ratito a tomar un poco de agua. Pero yo me iba a una torre del agua y ahí me arrodillaba y clamaba y clamaba y clamaba y clamaba. Resultado, dio resultado. En esa época yo no pertenecía a una iglesia pentecostal. Pero en esa época recibí el bautismo en el Espíritu Santo y en esa época Dios milagrosamente levantó a Nidia de una parálisis que estaba totalmente sin poder moverse. Dios mueve montañas cuando el pueblo de Dios ora y ayuna. Yo te quiero animar a entrar en la onda del ayuno y la oración. Lo comprobé muchísimas veces. Pasamos al segundo punto donde dice, ¿cómo ayunar y su recompensa? ¿Cómo ayunar y su recompensa? En Mateo 6, 16 al 18, Jesús enseña, cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando.
De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. ¿Tiene recompensa el ayuno? Sí, lo tiene. Dios recompensa al que ayuna. En el versículo 16 dice, cuando ustedes ayunen, dice Jesús, da por hecho que sus discípulos ayunan. No es una sugerencia, no es un mandamiento, pero da por hecho que es una práctica cotidiana de todo cristiano. Cuando ustedes ayunen, le decía a sus discípulos, y dentro del versículo 16 decía, no se muestren afligidos como los hipócritas porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. ¿Qué quiere decir? Ellos ponían cara triste, pálida. Oh, ¿qué pasa contigo? Estoy ayunando. ¿Saben ustedes que los fariseos ayunaban 2 veces por semana? Y saben la historia del fariseo y el publicano, que los dos fueron al templo. Y el fariseo decía, ayuno 2 veces por semana, no soy como este gentil que está acá, etcétera, se autoensalzaba. Y el pobre publicano, cobrador de impuestos que estaba allí, decía, Señor, sé propicio a mi pecador, ten misericordia. Para hacerla corta, Jesús concluye, les aseguro que ese se fue justificado a su casa, perdonado, y el fariseo no. Entonces, Jesús está enseñando a ayunar no para hacer alarde del ayuno, no para mostrarme ante la gente. Cuando hacemos un ayuno colectivo, obviamente que estamos sabiendo que todos estamos ayunando porque nos propusimos una meta definida para ayunar. En el versículo 17 dice, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. O sea, vístete bien, no tenga fisonomía de víctima, pobrecito, yo estoy sin comer este día. Ay, ¿qué te pasa? Hoy estoy de ayuno. No, eso aborrece al Señor. ¿Cómo te veo hoy? Radiante. Y si ayunamos el día siguiente, ¿pero por qué te veo tan victorioso? El Señor es mi ayuda. Pero vos y el Señor saben que estás ayunando. En el ayuno se desata el poder de Dios y cosas que nadie puede hacer cuando ayunamos. Ni cuando oramos nos suceden cosas que cuando ayunamos y oramos. Entonces, ellos lo único que querían hacer era mostrarse ante la gente para que la gente los alabe. Pero ustedes no hagan eso, dijo Jesús, porque el Señor sabe lo que están haciendo y les va a recompensar en público. En tercer lugar, ¿desde cuándo debemos ayunar? ¿Desde cuándo? Porque ahora en los modernos seminarios de Estados Unidos, me estuve informando, los grandes catedráticos teológicos dicen a los alumnos, esta época ya no hay que ayunar, esta es una época de estudiar, de llenarlos la cabeza de conocimientos teológicos, que la teoría esta y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. ¿Y cómo salen los alumnos? Con una creencia totalmente contraria a lo que enseñó Jesús. Entonces, nosotros no hagamos caso de eso, si alguna vez lo escuchamos. O si nos enteramos que otros no ayunan, no lo miremos nosotros con menosprecio. Más bien miremos por nosotros y decimos, ¿estoy ayunando yo? ¿Cada cuánto ayuno? ¿Cuál fue la última vez que ayuné? ¿No me convendrá empezar a ayunar? Una vez de tanto en tanto, una vez por semana o 2 veces por semana, en tu intimidad con Dios decirle, querido Espíritu Santo, indícame el día que tengo que ayunar. Y va a venir una convicción interna, incluso podés escuchar una voz interna que te diga, tal día tenés que ayunar tantas horas. Y yo pensaba en estos ayunos de 40 días y nosotros estamos progresando. Empezamos con un ayunito de mediodía hace tiempo, después hasta las 3 de la tarde, ahora está después del culto. Y en mi corazón late el deseo de hacer 2 días de ayuno después.
Y eso será posible. Con Dios todo es posible, porque el que te va a sostener a vos y a mí en el ayuno, no vamos a tener hambre, no nos va a doler la cabeza, no vamos a tener modorra, no vamos a tener cansancio, porque el Espíritu va a estar con nosotros como estuvo con Jesús, sosteniendo al que ayuna todos los días que Dios indica. Y cuando Dios indica hacer algo, Él es el primero en ayudarte para que cumplas lo que Dios te pide y me pide. ¿Desde cuándo debemos ayunar? Mateo 9, 14 y 15 dice: los discípulos de Juan se le acercaron entonces y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Jesús les respondió: ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Claro que no, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. A ver si entendemos el pasaje. El versículo 14. Los discípulos de Juan, Juan el Bautizador, es más propio decir bautizador que bautista, porque bautista quiere decir bautizador, pero se entiende más. Los discípulos de Juan el Bautizador se le acercaron entonces a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Muchas veces. Eran hombres de ayuno, los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. Y tus discípulos no ayunan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? En el versículo 15 Jesús le respondió: ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? ¿Qué quería decirle? Mientras yo estoy con ellos, en vivo y en directo, ellos no necesitan ayunar, porque yo los sostengo. Ellos se apoyan en mí, yo hablo con ellos. Ellos en este tiempo no necesitan ayunar. Yo soy el que ayuno, pero ellos ahora no necesitan ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, cuando Jesús regresó al cielo. Entonces ayunarán. Y la pregunta es: ¿hace cuánto que Jesús ascendió al cielo? Hace más de 2000 años. La iglesia comenzó a ayunar desde hace más de 2000 años. Y en el siglo XXI parece una proeza ayunar. No, querido, en el siglo XXI nosotros, Iglesia Pentecostal, vamos a motivar, nunca te vamos a obligar, nunca te vamos a decir tenés que hacer, te guste o no te guste, porque eso no sirve. Yo siempre le motivo a los hermanos, no le doy órdenes. Vamos a ayunar, hermanos, vamos a ayunar. Y cuando uno decide ayunar, porque el esposo ya se fue al cielo, ha llegado el tiempo de ayunar. Todo verdadero cristiano practica el ayuno, como Dios le indique. En cuarto lugar, ¿por qué motivo debemos ayunar? En Mateo 17, 14 al 21 leemos: cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático, eso quiere decir poseído, y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Otra versión dice libertar. Jesús le dijo: ¡ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio y éste salió del muchacho. Y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Quedó sano. 19. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué? Si en Samaria ellos ordenaban que los demonios se retiren y le hacían caso. Jesús le dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de aquí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. 21.
Pero este género o esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Así que, hermanos, ahí Jesús está explicando por qué los discípulos no pudieron hacerlo. Por falta de fe y falta de ayuno. ¿Me explico, hermano? ¿Y cuántas veces nosotros salimos en esa condición también? En primer lugar, acá vemos que hay que ayunar para que los enfermos sean sanados. ¿Quién tiene que ayunar? El propio enfermo y todos los que lo acompañan, los que lo acompañamos. Segundo, para que los poseídos sean liberados. Obviamente que el poseído no va a ayunar, pero los que podemos ayunar por él lo tenemos que hacer. 3, necesitamos que nuestra fe crezca, porque Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, quítate de acá y pásate allá. Quiero aclararte que eso no fue literal. Jesús está usando una hipérbole. Eso quiere decir que magnifica un hecho para destacar lo que él está enseñando. Alguna vez habrás leído, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo de ti y arrójalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Pero Jesús no estaba diciendo que lo hagas literalmente. Él estaba magnificando un hecho para destacar la importancia que tiene. Entonces, ahí necesitamos que nuestra fe crezca. Y cuando crece nuestra fe, esa montaña representa un obstáculo tan grande como una montaña. Pero los obstáculos tan grandes, siempre son mucho más pequeños que nuestro Dios, que es grande, inmenso, infinito, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Viene una voz a tu oído y te dice, tu problema es demasiado grande. No creo que Dios te pueda ayudar. Reprender en el nombre de Jesús y decirle, para el que cree todo es posible. Dios con su palabra formó el universo y Dios solamente que diga una palabra, esta montaña desaparece de mi vida. Y así ocurrirá porque esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. 4, necesitamos ayunar y orar para sanar enfermos y liberar poseídos. Quiero concluir contándote una historia real. Hace más o menos 40 años, cuando iniciamos con Nidia nuestro ministerio pastoral, teníamos un gran templo de 4x4. Era una casita de 4x4. Y teníamos una multitud, 15, 20 miembros. Y había una persona, una dama que era muy cortés, muy amable con nosotros, siempre nos atendía bien. Pero una noche yo estaba predicando algo fuerte contra los demonios, hablando del poder de Dios para libertar poseídos, y notamos que esta dama repentinamente se levantó del culto y se fue. Terminó el culto y dijimos con Nidia, vamos a la casa de ella. Y llegamos a la casa y nuestra amiga nos abrió con la puerta en una rendija y cuando vio que era nosotros nos trancó la puerta. Y yo empecé a decir, en el nombre de Jesucristo, yo te voy a abrir puerta. No sé si le puso llave o no, pero la puerta se abrió. Entramos a donde estaba ella y ella se manifestó. Fue nuestra primera experiencia de poseído. Se arrastraba por el suelo como una serpiente, gruñía y amenazaba con las uñas. Pero yo recordaba, nunca había antes tratado con un poseído. Te ordeno en el nombre de Jesús que te sujetes. Perdés fuerza y Jesucristo está en medio nuestro. Y obedecía. Y eso me daba confianza. Y Nidia estaba así un poquito alejada con nuestra hija que era chiquitita y oraban para que un espíritu malo no penetre en ninguno de nosotros, ni en nuestra hija que era una niñita. Pero no logré que ella se libere. Entonces fuimos a nuestra casa y oramos, ¿qué tenemos que hacer? Y vino a nuestro corazón la convicción de ayunar todo un día. Y a la noche del día siguiente la llevamos a un templo de la Iglesia de Dios también, pero en otro lugar.
Y ahí nos reunimos, también nos acompañó una anciana de la iglesia, una mujer muy consagrada que ya está con el Señor. Y yo pensé, como mi experiencia de esa noche, cuando estaba luchando, me llevó mucho tiempo, no sé, una hora y media. Y yo me preparé para una batalla de 3-4 horas. Pero ayunamos todo el día, nos consagramos al Señor. Y la pusimos a ella ahí. Y nos pusimos a orar. En el nombre de Jesús de Nazaret, demonio inmundo, te ordenamos que salga de ella. Para hacerla corta, dio un alarido, abrió la boca y salió el demonio por la boca. Y esa mujer se sentó y nos miró, sonriente, fue la que antes fue. Quedó libre por el poder del Espíritu Santo y nuestro ayuno y oración que estuvimos haciendo todo el día. Querido hermano, querida hermana, nosotros somos una iglesia pentecostal. No nos volvamos fríos, indiferentes ni apáticos. Empecemos a ayunar, porque en cada hogar hace falta que ocurran cosas que van más allá de las fuerzas humanas. En cada lugar de trabajo hay cosas terribles. A mí me cuenta el hermano que en su trabajo hay poderes demoníacos. Y yo le digo, empecemos a ayunar y eso se va a quebrar. Y comienza a suceder. Y esta mañana hemos escuchado 2 testimonios de sanidad. Pero yo tengo otros y otros de esta serie de los 40 días. Dios quiere hacer cosas grandes. Pero necesitamos que nosotros nos consagremos en ayunar y orar. Y vos vas a ser bendecido, vas a ser libre. Cualquier adicción, cualquier pecado oculto que no pudiste vencer, cualquier debilidad se va a quebrar y vas a ser el hombre y la mujer más libre y más victorioso y Dios te va a recompensar en público. Dios está vivo, Él todo lo puede. Gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Jesús te dice y me dice.